Hola, muy buenos días, muchas gracias por escucharnos y bienvenidos a un capítulo más del podcast Más allá del mineral. Hoy día estamos con una invitada muy especial, con Alison Menares, y que es presidenta del CEM Chile. Le queremos dar la bienvenida y muchas gracias, Alison, por estar con nosotros. Y primero que nada quiero que nos cuentes quién eres tú y cómo también estás ligada con la minería. Primero, muchas gracias Graciela por invitarme y a la gente de High Mining. Bueno, yo en la minería fui estudiante de Ingeniería Civil de Minas en la Universidad Federico Santa María. ¿Y por qué lo digo así? Porque justamente ayer tuve la defensa de mi título y puedo decir oficialmente que ya soy ingeniera. Entonces... Bienvenida, colega. Gracias. Y digamos, mi forma ligada a la minería no tan solo es con, digamos, la carrera. Yo desde pequeña estoy ligada a la minería más que nada por mis padres y, según lo que me cuenta mi abuela, por mis abuelos. Por mi padre principalmente, él estudió cartografía también en la Santa María, en esos años en Valparaíso que existía cartografía. Y él se desempeñó siempre como dibujante técnico y cartógrafo en ayuda de los geólogos. Generalmente estaba en la Corfo y todos esos lares. Ya cuando yo nací, él estaba ligado siempre a la, digamos, a la minería en el tema de planos, de dibujo de mapas, todo. De hecho, por ahí ando uno de sus mapas en Iquique, uno viejito. Y él siempre me llevaba a terreno. Salíamos, me llevaba a las salitreras, que siempre fue su pasión, la salitrera, el conocer, pero no tan solo así como uno piensa, conocer la minería, la salitrera, el mineral, sino también como lo que tú haces, de conocer a las personas. Tengo muchas fotos en donde salen trabajadores de la salitrera, salen las familias, salen las pulperías, todo, porque eso era lo que a él le importaba, las personas, qué había detrás de un proceso, quién lo estaba haciendo, las personas. Y bueno, también por ese lado me enseñó lo básico que sé, que era una roca, que era un mineral, cómo identificarlo un poquito, y así fui creciendo. Y después, cuando yo ya empecé a cumplir 7 años, lamentablemente la vida fue cruel y me lo quitó. Mi papá falleció un mes después de que yo había cumplido 7 años. Yo, a pesar de que era muy chica, tal vez no tenía muchos recuerdos como otras niñas lo tienen, porque como te digo, mi papá minería se iba, volvía, y yo en mi memoria de niña chica era como que se iba un mes y volvía durante un mes. Yo no sufrí tanto, la verdad, porque fue como que entendí que tenía que irse, porque así me lo hicieron entender. Yo crecí y en la fe cristiana evangélica, entonces yo entendía que si Dios se llevaba a alguien era porque ya era su tiempo. Luego de eso, yo seguí adelante con mi mamá y mi hermano, que éramos nosotros tres nada más. Y como te digo, yo me olvidé de la minería, me enfoqué en otras cosas, en disfrutar lo que quedaba de mi niñez con mi mamá y en madurar. Maduré a muy temprana edad porque la vida así lo hizo. Yo, después de que perdimos digamos, el sustento de la casa, nosotros caímos en una pobreza tremenda. Nosotros allá en Iquique vivíamos en el terminal agropecuario, en una casa de un familiar de mi mamá, de allegados, porque tampoco teníamos casa ni nada. Y yo digo como lo más, digamos, drástico que yo sentí que de verdad era vivir en la pobreza era que en momentos de la vida tuvimos que recoger comida de la basura. Y teníamos que recoger, y uno dice como las comidas que están podridas, no. En las ferias generalmente botan estas verduras que tienen moho, que están feas, que están malas, y las tiran a la basura en vez de dárselas a las personas. Y nosotros íbamos allá, yo desde chica, desde los 7 años, 8 años, empecé así. Y a veces no teníamos que comer
y no aguantábamos. Y a veces, por ejemplo, pasaba que los fideos le salen esto a los gorgojos, nos teníamos que separar y los comíamos igual, porque no había dinero y la profesión que tenía mi mamá, que era modista, no era en ese entonces, digamos, rentable, y mi mamá tampoco era una persona que cobrara así como caro. Ella cobraba dependiendo del bolsillo de la persona. Entonces no era algo como, digamos, rentable para sustentar a una persona. En esos tiempos vivíamos con 30.000 pesos al mes, que era lucas para cada mes, y esa era la pensión que mi papá le había dejado a mi mamá. Y así crecí. Pero aún así, mi mamá siempre se enfocó en que yo con mi hermano estudiáramos. Nunca nos dejó, digamos, no, dejen la escuela, tienen que irse a trabajar, no, era todo lo contrario. Y ella lo sabía porque ella me decía que de chiquita veía en mí un potencial, pero ella no sabía cómo, digamos, impulsarlo. Porque mi mamá igual tenía problemas de aprendizaje en su momento de juventud. Era, digamos, sufría de déficit atencional, aprendía algo y al rato ya se lo olvidaba, siempre fue así. Y yo fui todo lo contrario. Entonces ella me puso en lo que yo consideré en ese entonces el mejor colegio, que era en el Hispano Italiano en Iquique, que era un colegio particular. Pero debido a que yo era una buena alumna, una excelente alumna, siempre estuve en los primeros lugares, yo me gané las becas. Entonces yo nunca pagué colegiatura, porque yo siempre estaba becada. Y así fue creciendo, y después ya uno se tiene que ir formando y formando todo. Y yo me acuerdo que en séptimo básico un profesor vino y nos preguntó como, ¿y ustedes qué quieren hacer en un futuro? Y yo tenía claro que quería ser en un futuro ingeniero. No tenía idea en qué. Yo quería ser ingeniero porque yo veía a mis tíos que eran ingenieros, que se manejaban con los computadores, que arreglaban cosas en la casa. Y yo decía, oh, un ingeniero hace todo eso. Yo no tenía idea que había especialidades, que ellos habían aprendido por otros lados, nada. Yo pensaba, oh, qué genial. Y me acuerdo que Isabel, nuestro profesor, como que nos dijo, expliquen sus gustos, todo, y yo siempre me gustaron las rocas, yo siempre recogía roquitas, todo, o a veces como que en el suelo veía una cosa brillante y eran como los típicos diamantes que vienen en los aretes, y yo decía, oh, un diamante de verdad, y me lo llevaba. Y no era nada, pero para mí lo era todo. Y de ahí mi profesor me dijo, ¿sabes qué, Ari? Puede que tú te puedas ir al lado de la minería. Y da la casualidad de que en mi iglesia había un chico que estudiaba ingeniería civil de minas. Y una vez contó su historia y a mí me gustó mucho. Me gustó el hecho de que estaba en terreno, de que tenían que ver minerales, y nos mostraba fotos de los minerales que brillaban, todo, y a mí siempre me atrajo el brillo. Entonces yo dije, oh, yo quiero irme por ahí. Y era como una forma también de conectar con todo lo que mi papá me había enseñado de chica. Y así entonces un día llegué a la casa y le dije, mamá, yo sé que quiero ser ingeniera de minas, quiero ir a buscar roca nomás. Y yo no tenía idea, yo pensaba que era buscar roca y tú sacabas roca y ya, era ingeniera de minas, listo, era tu labor. Y no, uno cuando ya, ahora que terminamos, todo lo contrario, no, eso es como nada comparado con lo que uno hace. Y mi mamá siempre me apoyó. De hecho me dijo, está bien, hija, tú vas a ser la primera ingeniera de la familia, porque de mi familia solo mis tíos tienen, digamos, profesión como tal universitaria de ingenieros, pero nunca una mujer. Entonces yo siempre quedé con esa sensación de ser la primera. Pero lamentablemente en el 2013 a mí también la vida fue cruel y me arrebató a mi mamá. Y lo peor de todo es que la forma en la que me la arrebató fue, yo encuentro, la más horrible de la vida, porque me la arrebató justo por el Día de la Madre. Y el hecho de que ella ya no estuviera, a mí al principio no me impactó. De hecho, mi abuela siempre me decía, tú no lloraste nunca cuando tu mamá falleció, tú como que dejaste de llorar. Y fue verdad, yo ese día no lloré, yo no comí nada, yo estaba ahí. Lo único que había dimensionado era que mi mamá había fallecido y nada más. Y era como que, y tenía mucha rabia también ese día porque yo justo estaba al lado de ella cuando ella falleció, entonces escuché su último respiro, todo.
y yo vi la hora. Lo primero que pregunté es ¿qué hora es? Eran las 4:20 de la tarde. Y yo a las 4:20 de la tarde, 4:20 de la tarde. Y como siempre se hace en un funeral, se llaman al servicio médico legal, que venga a constatar todo. Y yo me acuerdo que el médico decía, ok, la muerte de la señora fue a las 4:40 de la tarde. Yo tenía 13 años. Y le encaré y le dije, no, está mal esa hora. Le dije, mi mamá falleció a las 4:20 de la tarde. Dijo, pero aquí me dice, no, esas personas están equivocadas. Yo estaba al lado de mi mamá y falleció a las 4:20. Digo, sí, pero yo hice como todo el tema del papeleo a las 4:40. Y yo le digo, sí, pero eso no quiere decir que usted tenga que poner esa hora, porque si no, denme los 20 minutos que me faltaron con mi madre. Y chica, todo, mis tíos me tuvieron que agarrar porque yo era capaz de haberle pegado al médico legal porque estaba muy desarrollada la situación. Sí. Y de hecho cuando le hacen el mantenimiento al cuerpo, creo que les colocan como una inyección y a mí no me dejaron estar, me prohibieron estar. Y el médico decía, yo no voy a continuar si ella está acá presente. Me daba tanta rabia porque era nadie más que yo podía estar, si yo era su hija, su familia, todo. Y me enojé, de ahí ya no quería saber nada más. Y luego de eso mi bloqueo fue total. No me acuerdo de nada, ni siquiera de cómo era mi vida en el colegio hasta cuando ya estaba en la graduación de octavo, que tuve que dar el discurso. Y el tema después era que quién me cuidaba, porque ¿Era hija única? no, tenía a mi hermano mayor, él tenía 18 justo en ese entonces, pero mi hermano, digamos que fue la oveja negra de la familia. Se fue por el mal camino, a pesar de que siempre mi familia le mostró el apoyo. Mis tíos le pagaron a él un curso para maquinaria pesada, para que trabajara en minería. Y no, lo hizo, pero no quiso sacarle el certificado. Y se fue por el mal camino y se fue a la droga, se fue al robo. Y para mí alguna vez yo le dije, la mamá estaría muy avergonzada de lo que tú eres, porque ella no te crió así. Y cuando yo se lo dije, él se impactó totalmente, porque él lo que menos esperaba es que yo, siendo su hermana chica, le dijera esas cosas. ¿Y con quién te quedaste ahí en esa época? Sin querer, mi mamá siempre hacía las cosas callada, pero las hacía bien. Ella fue al juzgado de familia antes de fallecer y hizo todos los trámites como que mi abuela la demandaba a ella por mi custodia, y le entregaron la custodia a mi abuela, a la mamá de mi abuela materna. Y ella se quedó conmigo, pues igual mi abuela era viejita. ¿Cuánto tendría? A ver, 50 más 18, como 68 o menos tenía cuando ella se hizo cargo de mí. Y mis tíos, que eran su hijo, que no querían, porque igual era una carga con una persona de tercera edad, criar a una preadolescente que acababa de perder a la mamá. Pero mi mamá le había dado instrucciones precisas, le dijo, mami, yo no quiero que nadie más críe a mi hija que usted. Usted la tiene que criar tal cual me crió a mí y a mis hermanos, porque así somos las personas que somos ahora. Y ya, mis tíos no pudieron hacer nada porque legalmente mi abuela era la única que podía decidir sobre mí. De hecho, de parte de la familia de mi papá, yo no soy tan unida, pero de allá igual querían quedarse con mi custodia y querían quedarse conmigo para que yo fuera, digamos, la nana de la familia. Y mi abuela fue la después que se encargó de criarme, cuidarme todo, y en ese entonces yo vivía en Iquique. Y después, por temas de salud de mi abuela y por temas de que tampoco teníamos hogar en Iquique definitivo, nos mudamos a Calama, donde mi abuela tenía su casa. Y ahí yo ingresé a un colegio, estaba cerca de mi casa, era el Ejército de Salvación. Y ahí yo empecé igual a conocer un poco más la minería, porque iban de vez en cuando profesionales a dar charlas para los cursos y a mí me llamó la atención. Y ahí ya como que empecé a ahondar un poco más, a informarme qué hacen, todo. Pero ahí
también caché que no tan solo estaba la ingeniería en minas, también estaba la geología y la metalurgia. Y yo dije, oh, me voy para la geología porque ahí sí se ven las rocas como tal. Y dije, oh, qué bonito. Y después, cuando yo iba en tercero o cuarto medio, yo ya empecé a tener laboratorios como en el colegio, donde yo iba en el científico humanista, que terminé en el Luis Cruz Martínez de Calama. Y ahí un profe me decía que yo era muy buena trabajando en laboratorio, que me gustaba, que él veía que a mí me gustaba, que me interesaba, que era muy ordenada, muy eficiente, todo. Y él me asesoró. Él me dijo, ¿por qué no piensas mejor estudiar ingeniería en minas? Como la combinación de geología con metalurgia. Él literalmente me aclaró qué significaba cada cosa. Geología era antes, minería era en medio, metalurgia después. Pero minería tenía el conocimiento de geología y de metalurgia. Entonces dijo, te puede servir para cualquiera de las tres áreas. Y lo decidí, y yo le dije a mi abuela, ¿sabes qué, mami? Yo ya sé qué quiero estudiar, quiero ser ingeniera civil de minas. Le dije, ahora tengo que buscar la universidad. Generalmente siempre los que están en Calama se van a Antofagasta, porque igual es un gasto menos, el arriendo, tienen familiar en Antofa. Muy pocos se atreven a irse, digamos, a las regiones, principalmente acá a Santiago o Valparaíso. Yo llegué aquí a Santiago porque en ese entonces, cuando yo justo estaba terminando el cuarto medio, mi abuela estaba muy enferma. Mi abuela es diabética, no puede ver, no puede oír, le costaba caminar, de todo. Y mis tíos la traían de vez en cuando aquí a Santiago para hacerle chequeo médico. Entonces yo conversé con mis tíos y ellos me dijeron, llegamos a un acuerdo entre todos. Dijeron, te venía a estudiar acá a Santiago, te recibimos y te traemos a la abuela. Y cosa de que la abuela se cuide y todo. Y yo siempre pensando en el resto antes que mí. Y yo dije, ya, por mi abuela me voy a estudiar a Santiago. Y acá vi todas las carreras, todo, y yo decía, oye, que no me gusta ninguna carrera, porque son como... Es que cuando uno lee la malla, uno dice, te dicen, leíste la malla, viste que esto y esto, pero uno no es tan solo leer la malla, porque es como, ¿de qué trata esto? Por ejemplo, yo no tenía idea de qué trataba, por ejemplo, de minería superficial o minería subterránea, porque decía, pero si la minería no era minería en general, y así decía, no, ¿y qué será la subterránea? Me imaginaba que era abajo, subterráneo, como los submarinos, decía. Entonces igual era como complicado y decía, ¿y cómo bajarán los camiones tan grandes? ¿Cómo acabarán? Yo decía, ya, como que ahí tenía una dificultad de qué elegir. Y yo me acuerdo que la vez que elegí a Federico fue porque justo yo encontré entre las cosas viejas un currículum de mi papá. Yo sabía que había estudiado en Valparaíso, nunca supe en qué universidad ni nada. Y cuando leí el currículum decía Federico Santa María. Y yo la quise ver, la universidad, y era muy bonita la de Valparaíso. Y como que en ese entonces siempre sabía que Google te escucha, y me salía como, estudia ingeniería civil de minas en la Federico Santa María. Y yo dije, oye, es mi destino. Y yo dije, ya, lo voy a hacer. Voy a estudiar con mi papá en esa universidad y ahí voy a ver qué hago. Y me metí, quedé, seleccioné todo, me acuerdo que di la prueba, todo. Y siempre que me pasa que yo daba una prueba y ya después como que me olvidaba de las notas, así como que ya di en la prueba, ya reflejé todo mi conocimiento. La nota que salga es la nota que se logró, no era como algo que me importara en ese entonces. Y cuando dieron los resultados, yo me acuerdo que estaba en la casa, mi abuela estaba como en la parte central de la casa y estaba en la parte trasera. Y yo estaba trapeando el piso y en eso me llama un chico y me dice, hola, ¿eres Alison Menares? Y yo, sí, hola, ¿qué tal? Me dijo, hola, ¿sabes qué? Te estoy llamando de la Federico Santa María para avisarte que quedaste seleccionada en la carrera. Y yo sí, ¡ay, qué emoción! Yo solté todo y fui a contarle a mi abuela y le dije, mami, nos vamos a Santiago. Y mi abuela no entendía nada. Y ahí yo le dije, mami, quedé en la Federico allá en Santiago. Y mi abuela decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a viajar? Porque teníamos perros, teníamos gatos, no podíamos dejar la casa sola. Y era como,
Teníamos, era diciembre, enero, febrero, teníamos 3 meses. Tenemos 3 meses todavía para definir, ya. Y en eso yo quería darle la noticia a mi tío que venía viajando también de la minera. Pero mi otro tío se adelantó porque él era como más sapo, que le decimos. Se metió a los resultados, pues ya le había dicho que yo ya había quedado en la universidad, entonces esa emoción me la quitó. Y yo así, no, bueno, no importa, le dije, se la digo a alguien más. Y yo ahí se la dije a mis primas. Entonces mis primas ahí como que se alegraron tanto. Y ellas siempre me decían, ay, Ani, eres un tan buen ejemplo como prima mayor, porque yo soy la mayor de las primas, la primera nieta también de las mujeres y todo. Entonces era como, Qué bonita, Alison. Sí. Quiero detenerte ahí un segundo porque tu historia me conmueve, porque desde cómo la vida se te dio desde pequeña, uno te ve tan contenta, tan sonriente desde que te conozco un poquito, que has tenido una vida bien difícil, bien dura, y a la vez como que igual se te ha compensado de alguna forma, igual se te ha acogido, y qué lindo que tu abuela también te ha apoyado de alguna forma, a tu familia, y qué bonito también que a pesar de todo lo duro pudiste quedar acá. Y yo creo que no es solo cosa de tu familia, sino también de tu esfuerzo. O sea, una persona que me imagino que no se esfuerza, que quizás hay momentos difíciles, pero que se sume la depresión. Hay caminos, ¿no es cierto? Uno puede tomar la opción de la droga, de la depresión, de la mala junta, o la opción de decir, voy a salir adelante igual, y lo voy a hacer en memoria. Y eso me encanta porque más encima elegiste algo en honor también a tus papás, que me conmueve y lo encuentro demasiado bonito. Y te lo agradezco por abrirte y contarnos en este espacio esta historia. Y qué genial, porque yo también soy sansana y qué lindo saber que alguien como tú entró a la universidad. Y esa emoción me imagino de ¡ay, qué qué bonito! Y no es tan fácil quedar, en el fondo hay un esfuerzo detrás, no hay que caer y tener un buen resultado porque hay estudio, hay perseverancia. Entonces por eso también te felicito, porque uno, como te decía, no puede tomar la opción de echarse abajo y es válido también en el fondo por las circunstancias que uno le ocurren, o sea que te ocurrieron, pero te felicito por la forma en que tú decidiste salir adelante. Cuando entraste a la universidad, ¿cómo fue este paso por la universidad? De forma entre comillas resumida, porque son hartos años igual. ¿Y cómo fueron también esos momentos cuando hiciste práctica? Cuando yo entré a la U, claro, al principio uno no conoce nada porque lo primero que hacen es como liberarte, el plan común que le llaman. Yo me acuerdo haber conocido al jefe de carrera y él nos comentó un poco más allá de qué trataba la malla en realidad. Entonces ahí ya nos aclaró un poco. Fue difícil. La universidad, todos piensan que fue fácil todo. No, fue difícil. Yo creo que de todos mis amigos yo fui la persona que más echó ramo, que más le costó quizá desde mi punto de vista porque que era la tos echarse ramo y el mismo. Sinceramente yo me eché un ramo, me lo eché 3 veces y lo pasé a la cuarta y se estaba peligrando la carrera. Pero aún así no me rendí. Llegué hasta el final, tuve grandes compañeros que se volvieron amigos y después se volvió familia, que me ayudaron a sobrellevar cada momento, también profesores y también gente que conocía mis talleres, que yo iba a talleres de teatro y de folclore, entonces no tan solo era siempre estudiar. Gracias a ellos yo pude llegar hasta el final, todo hasta poder, digamos, realizar la memoria y para obtener el título. Y yo creo que lo más complicado también fue realizar la memoria.
fue la primera persona que a mí me abrió los ojos, digamos, ante la metalurgia y me ofreció una práctica. Él me hizo irme hasta Arica, allá con uno de sus tantos proyectos que tenía, y me dijo, allá te van a dar práctica en Pampa Camarones, Minera Pampa Camarones, allá tenéis que ir a hacer práctica. Y le dije, ya, pues nos vamos, tanto si ya he viajado tanto de ciudad en ciudad, ¿qué va a ser otra ciudad conocer mejor para mí? Y yo me acuerdo que me fui sola y yo llegué para mi cumpleaños a Arica el 27 de enero y llegué sola en el 2023. Y me acuerdo que me contactó el que iba a ser mi supervisor, que yo le digo jefecito, y él me dijo, te voy a pasar a buscar a donde tú vives para llevarte allá a la minera y que te den todo, digamos, la bienvenida, la instrucción y todo lo previo a. Ya me pasó a buscar todo y él me decía, yo siento que me voy a llevar tan bien contigo porque a mí siempre me mandan practicantes técnicos y tengo que enseñarles todo, y tú que seas como practicante de ingeniería es como mejor porque no tengo que explicar desde cero y ya si yo te digo un término lo vayas a entender al tiro. Y claro, era verdad porque él me decía cosas y como que a mí al tiro se me venía a la mente de qué me estaba hablando. Y yo tuve compañeras ahí que eran de técnico en geología que igual les costó porque es un técnico y además en geología y habían cosas que no tenían que enseñarle en donde estaban estudiando, pero ahí yo también les apoyé. Yo fui, digamos, como su mentora también en momentos que no conocían algo. ¿Y ahí estuvieron en un laboratorio, en una planta? Ahí estuvimos en terreno, nosotros estábamos en el área de metalurgia, nos enfocábamos en la sección de preparación de muestras, hacíamos aglomeraciones, hacíamos, digamos, también íbamos a la pila, sacábamos soluciones, las analizábamos todo. Yo me acuerdo que el primer trabajo que a mí me asignaron fue realizar pruebas de ISO-pH en laboratorio. De hecho, ese era mi trabajo principal, hacer pruebas de ISO-pH, y estaban muy atrasados porque decían hay muchos minerales que analizar, y me dijo, en la bodega ya vas a ver cuántos son, y eran unas bolsas y eran una fila gigante de muchos minerales a hacer como pruebas. Y yo decía, con razón, me estaban preparando tan rápido. A mí, el primer día fue la bienvenida y una pequeña inducción de todo el laboratorio. El segundo día fue enseñarme cómo se hacían las pruebas de ISO-pH, qué consistían todo, cómo anotar los datos. Y el tercer día a mí me dijeron, ya era partido. Y yo así, no puede ser. Yo así, no, porque eran pruebas de 3 días, entonces como yo trabajaba 5 por 2, entonces justo miércoles para el día terminaba yo el experimento y ya volvía de nuevo el lunes. Y ya, yo me acuerdo que empecé miércoles ahí, hice lo que todos hacen, curado, pretratamiento químico, el dejarlo, preparar el ácido, todo. Y me acuerdo que la primera también, la segunda instrucción que me dio mi jefecita fue tenéis que enseñarlo a los que vienen en la noche. Así que hoy día nos vamos a ir tarde. Yo salía a las 5 de la tarde, 4 o 5 por ahí. Me dijo, hoy día nos vamos a ir tarde. Y le dije, no tengo problema. En eso que llegan los del cambio de turno, llegan como a las 7. Y ya nos quedamos y yo le enseñé y yo le decía, tienen que hacerlo así, así, así. Y aquí no puede quedar nada de ácido porque ese ácido se va a contabilizar. Entonces, ya. Yo me acuerdo que estaba ahí mi jefe, estaba el jefe de él y estaba el gerente. Y ellos veían a mí como yo les daba el mando a los que estaban de noche y que tenían que hacer. Y yo no conocía el cargo de las otras 2 personas, yo pensé que eran amigos de mi jefe nomás, que estaban encargados como de la preparación o algo así. Y me acuerdo que mi jefe me dice, Sabine Negra, los 2 que estaban conmigo eran mi jefe, el jefe de metalurgia y el gerente general de ellos. No puede ser. Que me decían, le gustó cómo trabajas y quieren dejarte a cargo de todo el proyecto del ISO-pH. Ya. Y yo no tenía que contarle físicamente como todo lo que me habían dejado, pero sí, yo siempre llamaba a mi abuela y todas las noches le decía que me había pasado. Y así fui trabajando, terminando el proceso, los proyectos de ISO-pH, hice la estructura, digamos, del manuscrito digamos, el procedimiento que se tiene que hacer para las futuras personas que tenían que realizar
empezar de nuevo y no. Y yo decía, no, prefiero terminar y luego hacer algo más, estudiar algo más que me relacione a la biología. Sin querer queriendo, ya después terminé todo el año de mi, digamos, materia y todo, y mi profe que me llevó hacia la práctica me dijo, ¿sabes qué? Tengo un tema de memoria en una empresa que era de metalurgia, que era lixiviar sulfuro, con una mezcla especial de incógnita. Y yo le dije, ya, lo quiero hacer, porque eran cosas geniales, estar en el laboratorio, hacer análisis, hacer experimentos. A mí me gusta mucho estar en un laboratorio, me gusta el ambiente, tener que combinar cosas, tener que como ver qué pasa en realidad, como ver la reacción, me encanta. Y por motivos varios, lamentablemente el tema que él me había sugerido, yo lo trabajé un año y después ya no lo pude sacar. A último momento me quitaron el tema, por así decirlo, y quedé sin nada. Y tenía 10 días para terminar y entregar todo mi trabajo de memoria, que fueron reglas que en la universidad cambiaron de último momento. ¿Y qué hice? Lloré primero, lloré mucho. Y luego un compañero de la carrera dijo, pero conversa con Silvia, que es una profesional, señora Plaza muy conocer. Con ella trabajamos harto en tal empresa y tiene varios proyectos. Y yo conversé con Silvia y le agradezco mucho porque ella me dio un trabajo que hacer, una investigación que realizar. Y la hice, en 6 días hice esa investigación, fue dura, fue noche. Yo creo que entre esos 10 días habré dormido 2, porque el resto estaba a pura cafeína, a pura Monster, y así, trataba de no quedarme. Y para ese entonces yo me acuerdo que la casa hacía frío en general, porque la casa de donde yo vivo acá en Santiago es helada. Y mi abuela me decía, ay Ari, pero no tenés frío al acostarte. Y yo decía, no, porque así me mantengo despierta. Y terminé el tema todo y me faltaba todavía una práctica que hacer, pues entonces no podía defender el tema públicamente y traté de buscar. Y siempre dicen, no, las personas que son bien movidas consiguen al tiro así. No es verdad. Aunque seas muy movido, aunque conozcas mucha gente, no siempre eres el candidato ideal para un puesto. Y me pasó que no quedaba seleccionada en algunas prácticas o que justo veía como un día después la oferta. Y pasó que una vez yo postulé una práctica en Plusmining y a mí me rechazaron, me dijeron que no encajaba en el perfil en ese entonces de esa área. Pero el caballero me dijo, pero puedo tener tu currículum por si surge alguna otra oportunidad y está disponible. Y yo dije, sí, no hay ningún problema. Y yo seguí buscando y hasta que llegó como noviembre aproximadamente y me escriben de Plusmining y me dicen, hola Alison, ¿sabes que soy tal persona? Y me dieron tu currículum porque estaban buscando práctica y yo justo necesito un practicante para el área de análisis de la industria minera. Y yo dije, ya, ¿será? Si no tengo práctica. Y en eso como que íbamos a entablar, justo cuando me llega el correo, yo también estaba conversando con una profesora de mi laboratorio paralelamente como para hacer la práctica ahí. Y ella me había dicho que sí, entonces me dijo, inicia ahí el otro lunes. Y justo cuando la profe me da esa noticia, a mí me llega este correo y yo digo, oye, ¿ahora qué hago? Entonces dije, ya voy a ver la entrevista, nada más total, si ya me rechazaron una vez, no sé, a lo mejor me rechazan también la segunda, no sé lo que buscan todavía. Entonces fui a la entrevista, todo, y a mi segundo jefe, a Andrés, él me dijo, te vamos a dar una respuesta en una semana más. Entonces yo dije, ya, y si dicen que no, voy a asegurarme por mientras con la que hagan en el laboratorio. Entonces yo empecé a trabajar en el laboratorio, hice, digamos, una organización de las muestras que utilizan para las clases de geología y mineralogía. Son más de 500 muestras, tuve que moverlas todas porque había que meter nuevas del catálogo y así. Y me dice, ¿sabes qué? Si quedaste, inicias en enero. Y a mí justo me pasó que en diciembre yo iba a estar todo diciembre trabajando y en enero y febrero yo me iba a ir a Calama, a mi casa con mi abuela. Entonces ya no iba a estar en el laboratorio y yo dije, ¿sabéis qué lo voy a hacer?
voy a hacer la práctica paralela porque además va a ser remunerada y yo necesitaba ese dinero para pagar unas cosas que no sabía de dónde sacar dinero en ese entonces. Y así hice de práctica en Plus Mining, me desarrollé como en el área de análisis, trabajé haciendo un recopilado de las noticias, las leía, la resumía, hacía un punteo, después la traducía en inglés, se la entregaba a mi jefe y él la subía a la plataforma. Y así estuve los 2 meses, todo me costó adaptarme al principio porque igual es como bien seleccionado qué le puede interesar al público, al cliente, al lector, todo. Y algo, digamos, un proyecto que me dejó importante también era hacer un informe con cuánto exportan y cuánto importan el mercado con respecto al cobre, al hierro, a la plata, como a los minerales principales. Oye, qué interesante que igual pueda trabajar alguien que termine, en el fondo eso está como relacionado con una revista, algo así. Sí, es como una revista, de hecho, también por lo que tengo entendido, ellos hacen como el reporte que hace Consejo Minero, Claro. entonces ellos le entregan los números como todo el análisis. Entonces yo igual trabajé en eso, yo trabajaba más que nada en la parte como del diseño del PowerPoint porque a veces había unas cosas para arriba y yo lo ordenaba así. Y eso yo trabajé y así realicé mis 2 prácticas y bueno, la tercera que fue en el laboratorio que después no quise dejar, digamos, botada a mi profesora y le terminé de hacer el trabajo que ella me había ofrecido. Y ahora te titulaste, Sí. defendiste ayer. Ayer 16 de junio. Y no, fue emocionante. Yo creo que fue como ese típico... Acá no te tiran a la piscina, ¿no? No, aquí no, me tiran a la posita, ¿no? Tenemos una posita así chiquitita, que llega apenas Pero los me tobillos. parece que te tiran a la piscina, ¿no? Sí. Piscinazo. No, imagínate ahora metido en el piscinazo en El invierno. champañazo y todo el... Sí. No, es bonito ese momento. Y bueno, y ahora viene el desafío de la pega. Una consulta. Bonita tu historia y bonito escucharte. Cuando tú hiciste práctica allá en el norte, algo, no sé si tú lograste sentir de la cultura minera o de los mismos profes. No sé si lograste sentir como ese como, no quiero como ponerte palabras en tu boca, pero ese sentimiento que tienen los mineros como de trabajo en equipo, como de orgullo. ¿Tú qué viviste ahí? Yo digo que la vida me puso ahí porque las personas que justo a mí me tocaron como para conocer en mi práctica fueron personas que sí trabajaban en equipo, personas que los líderes sí le enseñaban a, digamos, los que ellos estaban liderando y no era como esa gente que si yo estoy acá arriba, tú estás acá abajo, sabes cómo hacerlo. No, si él no entendía, le preguntaba, o si mi jefe no entendía, le preguntaba a su líder todo. Siempre fueron unidos, bien comunicativos, todo, y eran muy, digamos, eran muy protectores. Nosotras éramos 3 mujeres practicantes, las primeras practicantes para el área en general de metalurgia. Nunca había tocado una mujer esa oficina de general. Y yo me acuerdo que a veces venían a preguntar por las niñas, como por mis amigas, venían a preguntar sus mismos compañeros de otras áreas, que también habían por ahí practicantes por todos lados. Y decían, y eran como hermanos mayores, y decían, ¿a qué las vienen a buscar? ¿Y por qué las quieren a ella? Y yo, las niñas así como temblando, decían, es que son nuestras compañeras, queremos preguntarle algo, y así. Y eran como yo me imaginaba que iba a ser un minero, protector, pero bueno para la chacota también era. Y lo que yo igual compartí mucho con ella, y me acuerdo, era que siempre, todos los miércoles, que era como justo el cambio de turno, a pesar de que todos los días lo hacíamos, pero los miércoles era especial, hacíamos un desayuno. De 8, de más o menos 7:30 que llegábamos hasta las 8:30, hacíamos un desayuno y siempre era algo distinto. A veces llevábamos, no sé, completo, otras veces llevábamos torta, churrasco y así. Y yo sentí la familiaridad y la calidez de que el trabajo en equipo y digamos, una persona y una profesión se pueden entrelazar. Porque a mí siempre yo veía como que los profesionales como que rozan en algunos casos y como que digamos, el conversar está ahí nomás. Estamos en la oficina y ahí nomás.
pero esto no, era también para afuera, si pasaba algo por afuera se comunicaban, todo, entonces era más familiar. Y que al final te encantaba en la pega. Eso pasa en la minería, porque cuando estás en turno, estás 12, 13, 15 horas, que al final pasa a ser tu familia, te lleves bien o mal. Sí, pasa a ser tu familia. Lo veis tanto rato que al final es como una familia. Oye, Alison, y ya estamos llegando como al tiempo, pero antes de que se me vaya, dos cosas. Tú eres la presidenta del SEM. ¿Me puedes decir en breves palabras qué es el SEM y cómo nace? El SEM, el Centro de Estudiantes Mineros de Chile, es una organización constituida solo por estudiantes o estudiantes titulados que aún no tienen pega, como yo, que se enfoca en darle la oportunidad a que estudiantes que no conocen o no tienen contacto con la minería o contacto con gente dentro de la minería como profesionales lo puedan hacer, y además de estrechar la brecha entre un profesional y un estudiante recién egresado o recién ingresado a la carrera. ¿Por qué nace? Primero, nació como una idea en el 2015 de unos chicos de la Universidad de Chile, de la U de Santiago, de juntar a todos los centros de minería en general del país en uno solo y tener una comunicación entre todos ellos. Pero en ese entonces era súper como tomados con una pinza, porque tenían que sí o sí ser gente perteneciente al centro, por eso se llamaba Centro de Estudiantes. Y en 2018 yo me acuerdo que se dio a conocer con las Olimpiadas Mineras. Ahí hicieron como una serie de juegos deportivos y se fueron a Valparaíso, compitieron en fútbol, voleibol y todas las cosas. Y fueron 9 universidades que participaron, desde La Serena hasta Valparaíso. Y ahí como que se formaron, tuvieron más poder, todo, hicieron charlas, empezaron a hacer talleres, cursos con ayuda de profesores, profesionales, todo. Y yo llego al SEM porque en mi carrera necesitaban a alguien que representara a la carrera en el SEM. Y yo dije, hoy quiero hacerlo. Un bichito me picó y me dijo, yo quiero hacerlo. Y fui, representé a la carrera, todo. Y por muchos motivos, de la nada yo llegué a la presidencia. No fui elegida la primera vez. Yo fui 2 veces presidente, 2 periodos. La primera vez yo no fui elegida, yo tomé el mando porque el SEM se estaba muriendo y ya nadie lo iba a tomar. Éramos 5 personas dentro y fue como, yo no quiero que se muera porque es tan interesante tener el acceso a charlas, a profesionales que te expliquen algo que ellos aprendieron que es diferente a lo que te enseñan en la universidad. No, es súper relevante, o sea, en el fondo la conexión de la industria, y yo he escuchado a muchos profesionales y yo soy dentro de eso, algunos que opinan eso, que tan relevante es la conexión de la industria con la academia y que el centro, el SEM lo haga, en el fondo es importante. Y quizá como también otro es mandar el mensaje a través del podcast, como otras empresas también se suman a apoyar en el fondo a que esto, porque también de repente se necesita apoyo, patrocinio, lucas, para que esto funcione, en el fondo, tiempo, etc. Así que no, qué bonito lo que haces. También eres parte de Women in Mining, igual que yo, así Sí. que qué bonito eso, mandar el mensaje, y también que también uno, más que estudiante, también va a hacer otras cosas. Y última pregunta, para ir cerrando. Para ti, ¿qué significa ser minera? Uy, no, a ver. Ser minera para mí, primero, no es tan solo tener la profesión, como en ingeniería o el título. Y algo que yo siempre les digo a los chiquillos del SEM. Para mí ser minero es alguien que de verdad le apasiona la minería, le interesa la minería, le gusta la minería, o le pica el cachito, o va a trabajar con minería. No importa si no te gusta, tú estás trabajando con minería, eres minero. ¿Por qué? Porque así es. Además de eso, para mí también ser minero es entender que la minería es súper importante actualmente y desde hace muchos años en Chile, que es como lo decimos en Canadá, es como la billetera. Como aquí de la minería saco plata para producir más cosas en el país.
y la verdad, ser minero también va ligado al hecho de que uno tiene que tener el conocimiento, el raciocinio de que la minería siempre va a ser, digamos, algo que va a estar. Mucha gente dice, no, pero el mineral se va a agotar, pero siempre hay algo nuevo que hacer. Siempre, por ejemplo, primero estaba el salitre, después pasó el cobre, ahora el litio, pero siempre siguen. El cobre todavía está, es lo más importante, el litio nace, quizás después del litio va a venir otra cosa y después otra y así, y va a seguir la minería. Entonces, para mí ser minero va más allá, digamos, del título de la profesión, va ligado al entusiasmo, a la pasión que tiene uno, al querer también desarrollarse, al innovar, porque uno dice ya, pero puede innovar por cualquier lado, pero la innovación a veces siempre nace en la minería. Vaya a seguir innovando y siempre va a ser, de alguna forma, siempre va a ser ligado a la minería. Y todo lo que nos rodea en este momento está con respecto a la minería. Desde el cobre que está dentro de estas cositas, desde igual el cobre que está a veces en la ropa, en los calcetines. Entonces, siempre para mí eso, ser minero es ver más allá del, digamos, conocimiento. Es ver la pasión, es ver la persona y es ver la comunidad que se forma. Muchas gracias, Lisan. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por tu hermosa y bella e inspiradora historia. Así que nos vemos en un nuevo capítulo y gracias por escucharnos.